Muy buenas noches a todas que están aquí de nuevo y las nuevas integrantes. Qué bendición ver los nombres de personas que estaban aquí en martes y también algunas nuevas. Bendiciones, bienvenidas a todas. Estamos en la segunda lección del curso Ley y Evangelio. Entonces es un privilegio, como siempre, estar con ustedes. Gracias por la fidelidad. Gracias por estar aquí y gracias por avisarme cuando no pueden estar. Me ayuda mucho como profesora. Bueno, en la última lección estudiamos la palabra y qué significa la Biblia, qué es el propósito de la Biblia, quién es el autor de la Biblia. Hemos estudiado la inspiración verbal y ahora hoy día vamos a enfocarnos en las enseñanzas de la Biblia. Las dos enseñanzas principales que son la ley y el evangelio. Y vamos a enfocarnos un poquito más en la ley. ¿Qué es la ley de Dios para nosotros? ¿Se aplica a nosotros o no? Entonces, ahí vamos a esta noche de estudio. Bueno, empezamos como siempre pidiendo la presencia de Dios con nosotros, que Él nos da la sabiduría mientras estudiamos su palabra esta noche. Empezamos en oración. Oremos, amigas. Padre misericordioso, nos ha dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesucristo, nuestro Salvador. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amigas. Gracias, Aliana, por su comentario en el chat, entiendo. Y Nair, muy buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, bien, bendiciones y saludo para todos. Amén. Gracias, querida. Bueno, amigas, estamos en lección 2, la ley de Dios. También vamos a ver un poquito más del estudio de Mateo 14 esta noche. Pero empezamos, el primer pasito que tenemos, queremos describir las dos enseñanzas principales de la Biblia y también su propósito. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales? Esta pregunta, amigas, también es una pregunta del proyecto final. Entonces, les invito a sacar una foto, tomar una foto o también pueden escribir la pregunta. Es pregunta número 3 del proyecto final. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y bueno, la respuesta es fácil porque es el nombre de este curso. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. La ley es la voluntad de Dios para nosotros. La ley es lo que Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, Dios Santo, perfecto, la ley es lo que es su voluntad para nosotros. Él nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces la ley nos guía. Es una forma de conocer la voluntad de Dios. Y también cuando conocemos su voluntad, aprendemos que Dios es santo y nosotros no somos perfectos. Entonces, la ley también nos muestra nuestro pecado. No podemos obedecer la ley de Dios, no podemos obedecer su voluntad siempre. Entonces, necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador. Entonces, allí tenemos la siguiente enseñanza principal de la Biblia, que es el Evangelio. El Evangelio, Jesucristo y su obra salvadora en la cruz para nosotros. Son las buenas nuevas el Evangelio, porque es buena noticia que tenemos salvación, ¿cierto? Por fe en Jesucristo, Él obedeció toda la ley en nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, la ley y el evangelio van juntos. Las dos enseñanzas van juntos y vamos a aprender un poquito más de cómo más adelante en este curso. En el momento, queremos recordar que la Biblia, que tiene 66 libros, tiene
ley y evangelio en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. También tenemos las promesas de un Salvador. En el Nuevo Testamento tenemos ley como en el Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5 y 6. También en el Nuevo Testamento encontramos el Evangelio, Jesucristo crucificado en nuestro lugar. Entonces, ley y evangelio lo encontramos en todo, en todas partes de la palabra de Dios. Entonces, por eso queremos dar un momentito en este curso para estudiar bien su propósito y también cómo podemos aplicar ley y evangelio a nuestras vidas. Pero ahorita enfocamos en el propósito. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Y el evangelio nos muestra que sí tenemos un Salvador. Entonces, ahora para practicar, vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios y vamos a identificar si son ley o evangelio. Recordamos, ley es la voluntad de Dios para nosotros y evangelio es la obra salvadora de Jesucristo. Entonces voy a mostrarles un versículo de la palabra de Dios y invito a ustedes a comentar en el chat o abrir su micrófono para comentar si es ley o evangelio el versículo. ¿Ok? Vamos a empezar. Número 1. Es de Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Es ley o es evangelio, amigas? Gracias por los comentarios en el chat. Perdón, estoy escribiendo. Algunas personas están entrando. Estoy notando sus nombres. Ley y evangelio. Muy bien, gracias por los comentarios. Estoy mirando el chat. Dice ley, es ley, es ley. Voy a dar la palabra a Fabi. Fabi, ¿por qué es ley, amiga? Es ley porque son los 10 mandamientos. La voluntad de Dios para nosotros, sí. No cometerás adulterio. Todavía, bueno, es de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero Dios desea que nosotros hoy en día cometamos adulterio. No, ¿cierto? Su voluntad no ha cambiado. Entonces, lo que él quería de Moisés y su pueblo, los israelitas, también lo desea de nosotros hoy en día. Muy bien, Fabi. Vamos adelante. La siguiente. Levítico 5, 15. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor. De sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. ¿Es ley o es evangelio? Invito a los comentarios. También pueden comentar si quieren con el micrófono abierto. En el chat veo algunos leyes, también un evangelio. ¿Alguien desea comentar por qué piensan es ley o evangelio? Veo mucho ley. Ley va ganando. Ya, voy a dar la palabra a Sonia. Sonia, ¿podrías compartir por qué es ley ceremonial? Bueno, porque expresa un ritual, una ceremonia que en el Antiguo Testamento se debía realizar con un propósito, ¿cierto? Que era pues Sí, como para limpiarse de ese pecado, muy bien. Entonces, eh, para perdón, ofrecerlo en adelante. sacrificio a cualquier falta pues que se haya cometido. En este caso pues están hablando específicamente cuando alguien comete una falta y sin proponérselo, debía coger de su rebaño y presentar al Señor un carnero sin defecto. Pero eso en el Antiguo Testamento indicaba lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, que ya el sacrificio del cordero fue Jesús. Amén.
Sí, muy bien, Sonia, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Aquí en Levítico 5 tenemos un ejemplo de ley. ¿Por qué está mostrando la voluntad de Dios en este tiempo? Está mostrando que Él, a los israelitas, quería que ellos sacrificaron, en este caso, carneros por sus pecados. Entonces, es la voluntad de Dios para su pueblo en este momento. Podemos pensar más allá de ese versículo y pensar que ya, pero Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero aquí tenemos un poco de salvación por el animal que va a ser sacrificado. Y recordamos que cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de la obra salvadora de Jesucristo. Entonces acá en Levítico 5 no podemos ver la obra salvadora de Jesucristo. Podemos ver algo que parece un sacrificio para nosotros, pero no es. Entonces es más ley. Muy bien, amigas. Muchas gracias por la participación. Vamos adelante. Salmo 45:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Es evangelio o es ley, amigas? Si desean comentar, pueden levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y voy a saber que desean comentar. Amparo, ¿desea comentar, amiga? Quizás no, vio su micrófono abierto, amiga, perdón. Estoy mirando al chat, hay mucho. Amparo, adelante. Ay, no. Ahora sí, amiga. Bueno, no sé, perdón, ahora sí. Sí, Ahora sí, señor, amiga, adelante. me escucha, Sí, señor. ahora sí. Sí, Sí. es evangelio, señor, evangelio, ¿Y por qué? porque habla del Salvador y el Salvador ya se encuentra en los evangelios, la obra del Salvador. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Aquí no Claro. podemos ver claramente la cruz de Jesucristo, pero podemos ver la salvación de nuestros problemas, ¿cierto? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es mucho más evangelio que ley, ¿cierto? No hay ley acá. Dios no está demandando algo, está demostrando el Aleluya, amor de aleluya. Cristo para nosotros. Ahí Bien, nos gracias, demuestra su amor amiga. y misericordia. Muy bien, muchas gracias. Vamos adelante entonces. Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no anda en la compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Es evangelio o es ley? A Esta es ver. ley, pastora. Magali, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Piensa que es ley, Magali. Buenas ¿Por noches, qué? disculpe. Bueno, porque habla del comportamiento de los hombres, no habla de la gracia, de los malvados y o sea, condiciona a los que dice bienaventurados, los hombres, más o menos yo entiendo así, que andan en las compañías de los malvados y no habla en sí en los evangelios ya hablamos de la gracia, pero aquí hay una bienaventuranza definitivamente, o sea, de parte de Dios para aquel hombre que anda, pero demanda una conducta entonces eso ya es una ley. Muy bien, amiga. Muchas en el chat están de acuerdo. Sí, muchas veces, bueno, cuando hay una palabra linda como bienaventurado, ¿cierto? Pensamos que es evangelio porque se ve lindo, pero cuando leemos todo el contexto podemos ver que Dios está mostrándonos su voluntad para nosotros. Es ley. Dios está exigiendo algo de nosotros, que no andamos en la compañía de malvados, ¿cierto? Ni se detiene a hablar con pecadores, ni se siente a conversar con blasfemos. Es la voluntad de Dios para nosotros. Muy bien, Magali, muchas gracias.
Vamos adelante entonces, Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Es ley o es evangelio, amigas? Estoy esperando el chat. Gracias por la participación. Evangelio, evangelio, evangelio. Parece que estamos de acuerdo con evangelio. Sonia, adelante, amiga. ¿Por qué es evangelio? Es evangelio porque aquí nos muestra esa obra salvadora, la muerte de Jesús por nosotros pecadores. Es una Así buena es. nueva. Es la buena. Exacto. Muchas gracias. Sí. Cristo murió por nosotros. Pleno evangelio. Muy bien. Otro. Es la última, creo. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es ley o es evangelio? En el chat estoy mirando. En el chat puedo ver evangelio y ley. Qué interesante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este pasaje está mostrándonos la obra salvadora de Cristo o está mostrándonos la voluntad de Dios para nosotros. Nos muestra la voluntad de Dios. El evangelio. Exacto. Sí, muy bien. Y también Amparo en el chat escribió, es ley, porque el Señor está demandando algo. Así es, así es. De nuevo se ve lindo, se ve como amarás al Señor. Entonces se ve como es evangelio, pero cuando leemos todo el versículo podemos ver esta voluntad de Dios para nosotros, que amamos a Dios con todo tu corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas, con toda la mente y también a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es ley, es lo que Dios desea de nosotros. Podemos ir más allá que este versículo y pensar en, pero amo porque Dios me amó primero. Ahí estamos pensando en el evangelio, pero cuando pensamos en este versículo nomás, es lo que Dios desea para nosotros. Es un ejemplo de la ley. Entonces podemos ver que la ley no es malo. No debemos tener miedo de la ley porque la ley simplemente es lo que Dios desea de nosotros. Y mira, desea que nosotros amamos a Él y a nuestro prójimo. La ley de Dios es santo y es perfecto. Muy bien, amigas. Gracias por la participación. Vamos adelante. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Deseamos aplicar primero la ley antes del evangelio? ¿Por qué? Sabemos que van juntos, ley y evangelio, pero ¿por qué deseamos aplicar la ley antes del evangelio? Nair, gracias por la mano. Adelante, amiga. Bueno, porque la ley llevamos a la persona a ver el pecado que está cometiendo, los pecados contra el Señor. Entonces es una forma de llevarlo a que reaccione. Y el Evangelio, si él se arrepiente, el Evangelio es el consuelo. Nosotros le mostramos con el Evangelio todo lo que ha hecho Jesús por nosotros y cuál es la recompensa, que tendríamos vida eterna si creemos en Él, ¿no? Creo que es la forma de hacer el Evangelio, de salir a evangelizar o enseñar a la persona. Primero demostrarle su pecado y luego darle el consuelo de Cristo. Sí, muy bien, Nair. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo, amigas. Pienso en un ejemplo. Pensamos en una persona que tiene cáncer, pero no sabe que tiene cáncer. Entonces, si alguien tiene cáncer y no sabe que tiene cáncer, no va a buscar un remedio. Hasta si escucha, encontraron un remedio para el cáncer en el radio, en la televisión, la persona va a pensar, qué bien, pero yo no necesito ese remedio. Entonces,
esa persona con cáncer sin saberlo no va a buscar remedio, no va a necesitar remedio. Ahora pensamos en alguien que está escuchando las noticias de su doctor y el médico le muestra una radiografía de un tumor que él tiene. Ahí sabe claramente que sí tiene cáncer y que sí necesita un remedio. Entonces, ese paciente reconoce su necesidad y va a ser alegre cuando tiene remedio, ¿cierto? Y va a recibirlo. La ley funciona igual. La ley es como una radiografía donde podemos ver las manchas de pecado, que sí hay un problema. Y nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos. Necesitamos remedio y lo tenemos en Cristo. Entonces usamos la ley primero para mostrar la necesidad de Cristo. Porque alguien no va a creer en un Salvador si no piensa que necesita un Salvador. Entonces la ley es súper importante para mostrar a las personas quién es Jesucristo. Podemos ver un ejemplo de la ley en Mateo 14. Espero que ustedes tengan un momentito para leer la historia de Mateo 14, 1 a 12. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Mateo 14? ¿Alguien puede comentar a nosotros? En tus propias palabras nomás. ¿Qué sucedió en esta historia de la Biblia? Veo la mano de Fabi. Gracias, Fabi. Adelante. Bueno, aquí vemos una historia que era de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, le voy a decir con mis propias palabras un resumen, ¿ya? Entonces, dice que en aquel tiempo Herodes, era el cumpleaños de Herodes. Y él oyó, bueno, él hizo su cumpleaños y vino la hijastra y él le había ofrecido a ella que todo lo que le pidiere, que él le va a dar. Entonces ella comenzó a bailar y él estaba feliz y él le preguntó que qué quería. Pero él le había ofrecido hasta la mitad del reino, pero ella le preguntó a la mamá y como la mamá le odiaba a Juan el Bautista por decirle la verdad, entonces ella le pidió que a la hija que le diga al rey que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y dice que el rey se entristeció, pero por su juramento, entonces él le hizo decapitar y le dio la cabeza. Luego de eso dice que cogieron que los apóstoles de Juan fueron a darle la noticia a Jesucristo. Así es. Muy bien. Gracias, Fabi. Cristina, ¿deseas agregar algo? Veo su micrófono abierto. Sí, profesora, yo quiero una pregunta, tal vez me la pueden contestar. Nosotros como creyentes debemos celebrar los cumpleaños, porque ese acto que hizo Herodes solo en los reyes de la antigua celebraban esos cumpleaños. Entonces esa es mi pregunta. Es una buena Gracias. pregunta. Sí, gracias, Cristina. Voy a esperar contestar la pregunta hasta que más adelante en la lección, en esta lección hoy día, porque vamos a tocar el tema de días de festivales como cumpleaños. Entonces, vamos allá más adelante. ¿Está bien? Bien, amiga. Bueno, muchas gracias, Fabi, por contarnos la historia. ¿Ustedes recuerdan por qué la mujer del rey estaba enojado con Juan el Bautista? ¿Por qué querían matarle? ¿Alguien recuerda? Sí, creo que puedo. Adelante. Recuerdo que cuando leí la historia, Juan el Bautista le dijo a Herodes que estaba con la esposa del hermano. Así es. ¿No? Por ahí. Exacto. Entonces, la
esta esposa estaba enojada porque le decía eso cada vez y cuando. Así es. Muy bien, sí. Sabemos en la historia que Juana Bautista había confrontado al rey, porque el rey tomó la mujer de su propio hermano como suya. Entonces aplicó la ley Juana Bautista al rey. Muchas gracias, Liliana, por comentarlo en el chat. Ella dijo porque le mostró su pecado. Entonces, en esta historia tenemos un ejemplo de la aplicación de la ley. El rey viviendo contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios para nuestros matrimonios, y estaba viviendo en pleno vista de toda la gente del pueblo. Y Juana Bautista, con amor, porque estaba viviendo en pecado al rey. Juana Bautista fue a él para decirle que no es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces estaba mostrando al rey que no estaba viviendo en la voluntad de Dios. En esta vez, el rey no cambió, no quería ver su pecado, no quería cambiar. Pero si hubiera cambiado, Juan Bautista tendría la oportunidad de compartir con él la salvación que es de Dios. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de la aplicación de la ley. La necesidad que tenemos como cristianos en amor cristiano, hablar con otros sobre el pecado. No para castigarlos, no, para llevarlos a la cruz, donde pueden ver su Salvador. Entonces, amigas, con hemos terminado con la primera parte de la lección. Las dos enseñanzas principales de la Biblia, ley y evangelio, y los propósitos principales de la ley y el evangelio. Preguntas, comentarios, dudas sobre este punto, amigas. Bueno, vamos adelante entonces. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pueden quedar después y podemos conversar más. No hay problema. Ahorita vamos a la siguiente parte de la lección. Vamos a estudiar un poco más la ley de Dios. Queremos ver los 3 tipos de leyes que hay en la Biblia y también los propósitos que tienen para nosotros hoy en día. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los 3 tipos de leyes que encontramos en la palabra de Dios? Hay 3 tipos de leyes. ¿Qué opinan ustedes? Algunos de ustedes ya lo saben porque estaban comentando en el chat antes, ley ceremonial, ley. Entonces, yo sé que algunos de ustedes hicieron su tarea bien. Veo muchas manos, muchas gracias. Adelante, Nair. Bueno, son 3. La religiosa, la civil y la moral. Bien, Son las 3 leyes que hay. muchas gracias. ¿Sigo con la explicación o quedo ahí nomás? Adelante, Nair, enséñanos. No, pero vendría a ser la segunda pregunta que dice, ¿no? Que es la civil para quién era, si está en práctica o no. Esto lo dimos legalismo también, si no me equivoco. Ok. La civil es la que se dedicaba a cómo debía de vivir el pueblo de Israel, y lo que debía de hacer los reyes, los militares, y no se aplica hoy en día, porque era para el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. La ceremonial o religiosa era las cosas que hacían para adorar al Señor, o sea, entraban las leyes de alimenticias, entraba también el lavado que se hacía de los pies del cuerpo antes de ir a adorar al Señor, y los sacrificios, el día de reposo, los sacrificios en el altar, y eso tampoco se aplica porque hubo un sacrificio, uno que fue Jesús, que es uno solo y para siempre, ¿no? Es él el que ocupó el lugar. Era todo como una sombra de lo que iba a suceder. O sea, los sacrificios significaba que sin sangre, sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados. En cambio, Jesús lo hizo y con eso fue suficiente. Por eso hoy no se practica sacrificio en la iglesia. Y la ley que realmente se aplica es la moral.
porque en ella tenemos la voluntad de Dios, que era lo que dimos recién, que viene a ser los 10 mandamientos. Y eso sí, se va a aplicar siempre. Se aplicó, se aplica y se aplicará mientras dure el mundo, ¿no? Entonces, eso es la diferencia que tiene una ley con la otra. Muy bien, muchas gracias, Nair, perfecto. También gracias a Cristina, Sonia, Cris, Cristina, Margarita, todas las que estaban comentando en el chat los tipos de leyes que encontramos en la Biblia. Muy bien, muy bien. Y bien dicho, Nair. Si las leyes civiles y las leyes ceremoniales no aplican a nosotros hoy en día, pero vamos a hablar de eso más adelante en la lección. Ahorita vamos a quedarnos en, hay 3 tipos de leyes en la palabra de Dios. ¿Y qué son? Las leyes civiles son las leyes para guiar, para gobernar al pueblo de Israel. Nosotros también tenemos leyes civiles, ¿cierto? En los países donde estamos. Leyes para gobernar la sociedad. También Dios dio leyes a Israel para gobernarles en este momento. La ley ceremonial era dada de Dios al pueblo de Israel para guiarles en su adoración. También para protegerles de los paganos y de los otros grupos de personas que estaban adorando a otros dioses. Por estas leyes, las leyes ceremoniales, cuidaban que comieron, también como había ritos de lavamiento, también hicieron sacrificios, había sumos sacerdotes, un montón de leyes para guiarles en su adoración. Y tenía un propósito, para mostrarles una sombra, como dijo Nair, del Salvador. Sacrificaron animales por sus pecados, esperando un Salvador que por su máximo sacrificio va a sacar al pecado del mundo. Entonces, las leyes civiles, las leyes ceremoniales existieron, pero ahora no se aplican a nosotros. Y vamos a ver por qué más adelante. La ley moral es la ley, la voluntad de Dios, que sí aplica a nosotros porque es su voluntad y su voluntad no cambia para nosotros en algunas cositas, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Dios desea que no matamos. Dios desea que amamos a Él primero, que no tenemos ídolos, ¿cierto? Dios desea que no salimos con personas que no son nuestro esposo o esposa. Entonces, la ley moral podemos ver en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ley moral, ley civil y ley ceremonial. Bueno, ahora, antes de conversar de por qué algunos se aplican a nosotros y otros no, vamos a ver también el propósito de esos 3 tipos de leyes. También es una pregunta en el proyecto final. ¿Cuáles son los usos de la ley? Sabemos ya uno, la ley existe para mostrarnos nuestro pecado, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado, pero sirve para repetirlo. La ley es como un espejo. Miramos al espejo de la voluntad de Dios y pensamos, ay, ya no lo hemos hecho perfectamente. No, entonces la ley sirve como espejo para mostrarnos nuestros pecados. Romanos 3:20 nos muestra que este es el propósito principal de la ley. Dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley sirve para reconocer el pecado. La ley, un propósito sirve como un espejo. Ahora vamos a ver 2 otros propósitos que tiene la ley. Una otra es un freno. La ley sirve como un freno para nosotros. ¿Cómo? Bueno, pensamos en las leyes que tenemos nosotros en nuestros países, ¿cierto? Imagino que en su país hay leyes sobre cómo podemos conducir. Y si vamos conduciendo a una velocidad superior de lo que dice la ley, y si vemos una policía, un tránsito, paramos, ¿cierto? No queremos recibir una multa, no queremos ser castigados.
por no cumplir la ley del país. Y es lo mismo con las leyes de Dios. Sabemos que Dios es santo, perfecto, y si pecamos, hay castigo, hay consecuencias si no estás en Cristo. Entonces, ahí también la ley, especialmente para los incrédulos, puede servir como un freno. Pensamos en, ay, ¿qué va a pasar si vivo en el pecado? ¿Voy a ser castigado? Puede servir como un freno en nuestras vidas. Ahora, para los cristianos, nosotros, la ley sirve como guía. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo la ley. Sabemos que sí hay castigo por los pecados y Jesucristo sufrió castigo en nuestro lugar. Entonces, ya hemos recibido la perfección de Cristo y no vamos a ser castigados por la fe en Jesucristo. Entonces, la ley, no tenemos miedo de la ley. La ley sirve para guiarnos en la voluntad de Dios. La ley nos muestra qué desea Dios. Y es lindo de esta forma. Cuando tengo un hijo de 6 años y estuvimos estudiando los 10 mandamientos hace algunos meses, y podría presentar los 10 mandamientos a mi hijo como, mira, Dios sabe todo, es todopoderoso. Y Él en su amor para nosotros, quería compartir con nosotros cómo vivir, porque Él sabe más que nosotros. Entonces, los 10 mandamientos son un ejemplo de su voluntad, la voluntad de nuestro Señor que nos ama tanto. Y Él sabe que es mejor para nosotros. Entonces, gracias a Dios tenemos este guía que podemos seguir en nuestras vidas. Entonces, ahí de esta forma, como cristianos, vemos la ley de Dios como una bendición, no una obligación, como una bendición, un guía para nosotros. Entonces tenemos la ley como espejo, como freno y también como guía. ¿Preguntas, comentarios, dudas sobre este punto importante de este curso? Nair, adelante, amiga. Es una pregunta. ¿La parte de guía se refiere a todo o solo la parte de los creyentes? Porque es una Exacto. forma de agradecer a Dios, ¿no? La guía, o sea, que nos muestra el camino y por ese camino que el Señor nos mostró, uno tiene amor hacia Dios y también quiere agradecer a Dios por lo que ha hecho, ¿no? Exacto, muy Pregunto. bien. Sí, claro, Nair, muchas gracias. Sí, la ley como guía es para los creyentes, ¿cierto? Porque la ley sirve como guía cuando nosotros en amor, en agradecimiento, queremos vivir bajo la voluntad de nuestro Salvador. No por obligación, sabemos ya que no podemos obrar para tener la perfección en este mundo nosotros mismos, jamás. Dios nos regaló la perfección de Jesucristo. Entonces, la ley como guía para los cristianos es lo que pasa en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto? Queremos seguir la voluntad de Dios porque amamos a Dios. Porque deseamos, no porque tenemos que hacerlo, porque deseamos hacerlo. Entonces, sí, Nair, estoy muy de acuerdo que la ley como guía es para los creyentes. Sí. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Vamos adelante, entonces. Bueno, vamos a la última parte de esta lección, que es explicar por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a nosotros. Entonces, recordamos un punto bien importante, hermanas, que hemos visto en lección 1. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando interpretamos la palabra de Dios, lo respetamos como la palabra de nuestro Señor, quien no puede mentir, quien no puede equivocar, es completamente inspirado por nuestro Señor, por nuestro Dios. Entonces, cuando interpretamos la palabra de Dios,
dejamos que la palabra interpreta a sí misma. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y leemos los textos que incluyen la ley de Dios, aprendemos de cómo se aplica a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento podemos ver ley civil y ley ceremonial, claramente. En el Nuevo Testamento vemos ley, pero no la ley civil ni la ley ceremonial. Además, podemos ver algunos versículos que nos muestran que ya no tenemos que cumplir las leyes civiles ni ceremoniales. ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió. Vamos a ver uno ahorita y un recuerdo. Este también es una pregunta del proyecto final, para notarlo. ¿Por qué no se aplican las leyes civiles y ceremoniales a nosotros hoy en día? Bueno, vamos a Colosenses 5. A Colosenses 2. Colosenses 2, 16 a 17. Estoy buscando una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer el texto para nosotros? Está en la pantalla. Cris, adelante. Ay, perdón, hermana Cris. Pensaba que querías. Ahora sí, Cris, ¿está bien? Sí, bien, gracias. Adelante. No permitas, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva en los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Este versículo está hablando sobre la ley ceremonial, los días de fiesta, lo que comemos, lo que bebemos, días de reposo. Dice acá, no permiten pues que nadie los juzgue por estas cosas. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Era una sombra, prefigura de Cristo, pero no tenemos que seguirlo porque Cristo cumplió estas leyes para nosotros. No tenemos que sacrificar animales por nuestros pecados, porque Jesucristo es el sacrificio, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No tenemos que ir al templo y esperar que un sumo sacerdote pueda entrar al lugar santísimo para pedir cosas para nosotros o hacer sacrificios por nuestro pecado. No, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ahora las leyes civiles y leyes ceremoniales han cumplido su propósito. Han cuidado al pueblo de Israel hasta la llegada de Cristo. Entonces, los cristianos del Nuevo Testamento y nosotros también no tenemos que hacer las leyes civiles y ceremoniales, porque la Biblia nos dice así. Jesús es el cumplimiento de las leyes civiles y ceremoniales. ¿Recordamos que dijo en la cruz Jesús? Consumado es. ¿Recordamos que pasó en el templo? Rompió el velo, ¿cierto? Entonces, en Jesucristo tenemos el cumplimiento de estas leyes. ¿Preguntas, comentarios sobre este punto? Fabi, veo su mano, pero no sé si es de antes o de ahora. Perdón, amiga. ¿Deseas comentar algo o no? Ok, bien. Entonces, Cristina, tu pregunta sobre los cumpleaños. Colosenses 2, 16 hasta 17 nos puede ayudar, ¿cierto? No permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo de la libertad cristiana. No vivimos bajo la ley. Es decir, en Cristo somos libres. Pero también como nuevas creaciones deseamos cuidarnos a nosotros mismos. Pero queremos cuidarnos sin hacer leyes que Dios no nos ha dado.
Entonces, voy a pensar en un ejemplo bien básico. Si deseo cuidar a mi cuerpo, ¿cierto? Mi cuerpo es un templo de Dios. Y sé que la gaseosa, la bebida, tiene un montón de azúcar y es terrible. Y estoy tomando la bebida cada día, ¿cierto? No estoy tomando nada más, solamente bebida. Bueno, estoy haciendo daño a mi cuerpo. Quizás voy a pensar, ya, no voy a tener bebida gaseosa en la casa, voy a cuidarme, no lo quiero en mi casa. Pero jamás voy a obligar a otros, no voy a decir que ustedes necesiten no tomar esta gaseosa porque está dañando el templo de Dios, entonces es pecado. No, no voy a inventar, no voy a agregar leyes que no están en la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras tentaciones y cada uno de nosotros, por nuestra experiencia, por los dones que tenemos y las tentaciones que tenemos, queremos cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, en el tema de cumpleaños y de muchos temas, depende mucho en la motivación, ¿cierto? Si estamos haciéndolo en una forma que es una forma de agradecer a Dios por la vida, celebrar junto con familia, con amigos, o si lo estamos haciendo de una forma de pecado. Pero jamás podemos decir que sería pecado celebrar el cumpleaños porque Dios no ha dicho eso. Cristina, ¿deseas comentar? Sí, ya estoy clara, profesora. Y otra preguntita es que si esta ley para todos nosotros, igual para los israelitas que vivieron en el Antiguo Testamento. La ley moral, sí. Entonces ahí vamos. Ahora, muy bien, Cristina, vamos adelante. Entonces, ¿se aplica la ley de Dios a nosotros hoy en día? La respuesta es sí. Sí se aplica. La ley moral se aplica a nosotros. Es la voluntad de Dios para todas las personas de todos tiempos. Recordamos que el propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Tenemos la gran bendición, amigas, que cada día podemos recordar que Dios me salvó de una vida en las tinieblas, me dio vida, me dio la fe. Entonces, apreciamos Dios, agradecemos a Dios, amamos a Dios por su obra salvadora y la ley como espejo nos muestra la importancia de esta salvación. También la ley sirve como freno para nosotros hoy en día también y como guía para nosotros. Entonces, la ley sirve, claro que sí, se aplica a nosotros, pero no se aplica como obligación, como hay que cumplir la voluntad de Dios para ser salvado. No, la ley existe para mostrarnos el pecado, mostrarnos nuestro Salvador y mostrarnos su voluntad. Entonces, la ley moral, que es la ley que es para todas las personas de todos los tiempos, un ejemplo básico que hemos hecho, no matarás, ¿cierto? Es la ley que sí aplica a todos. Cristo murió en la cruz, aplicando su obediencia perfecta a nosotros. Eso no es decir que, Cristo cumplió la ley, entonces puedo matar a cualquier persona y está bien. No, ¿cierto? No, jamás. Entonces, la obra redentora de Cristo nos ha cubrido, nos ha salvado, pero no ha cambiado la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, la ley de Dios nos hace recordar que sin Cristo somos condenados. Dios demanda la perfección y el espejo de la ley nos muestra que nadie es perfecto aparte de Dios Santo. Y para salvarnos, Jesucristo tenía que obedecer la ley. Muchas veces pensamos en la obra salvadora enfocando en la cruz nomás. Y bueno, la cruz es un parte de la obra salvadora sumamente importante. Allí Cristo pagó por los pecados del mundo. Pero también la obra salvadora de Jesucristo estaba en su vida. Vivió una vida perfecta en esta tierra. Es decir, obedeció las leyes.
y su obediencia está aplicado a nosotros. Entonces, en su obra salvadora tenemos la obediencia de Dios, también tenemos la verdad que Él pagó el precio de nuestros pecados. Eso es una salvación completa, todo lo que hemos necesitado en la vida. Entonces, Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar. Gálatas 4. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiremos la adopción de hijos. Aquí está claro que Jesucristo nació sujeto a la ley para redimirnos. También Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Evidencia de la obediencia perfecta de Jesucristo. También tengo una más que ya he compartido con ustedes en el grupo de WhatsApp. Es de Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Recordamos a Adán y Eva. Por su pecado entró el pecado al mundo. Dice acá, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. También la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Entonces, Jesús nos salvó con su vida perfecta. También nos salvó con su muerte en la cruz. Y en su resurrección declaró la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Entonces, ahí tenemos en 2 Corintios un resumen de la obra salvadora de Jesucristo, pensando en su vida y también en su muerte. Dice, aunque no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. No cometió pecado alguno en toda su vida. Dios lo trató como pecador en la cruz, en amor para nosotros. Eso es la obediencia de Dios. Y eso es cuando nosotros pensamos en nuestra obediencia, a veces somos tentados de pensar que, puedo ser mejor, yo voy a obrar para tener una mejor relación con Dios. No, recordamos que ya tenemos relación con Dios por Jesucristo. Y todo lo que podemos hacer ahora es en gratitud y es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la ley de Dios es una bendición. Nos hace fijar nuestros ojos en Jesucristo. En Cristo no vivimos bajo la ley, porque su vida de obediencia está atribuida a nosotros. Entonces, la ley moral sí aplica a nosotros, pero no lo obedecemos porque tenemos que hacerlo, lo obedecemos porque queremos hacerlo. Bueno, amigas, preguntas, comentarios, dudas sobre la obediencia de Dios, de Jesucristo, perdón, en nuestro lugar. Gloria a Dios, ¿ah? Gloria a Dios. Vamos entonces a un puntito más que quiero compartir con ustedes. Muchas veces cuando hablamos de la obediencia, algunos piensan que la obediencia trae bendición. Entonces, quería conversar un poquito de este asunto ahorita. La obediencia de nosotros, ¿trae bendición? Bueno, podemos decir sí y podemos decir no. ¿Cómo? Bueno, en un sentido, sí. Si sometemos a nuestras autoridades, por ejemplo, muchas veces nos irá mejor.
Si no estamos teniendo relaciones con otras personas, muchas veces la relación en nuestro matrimonio sería mejor. Entonces, en un sentido, sí, la obediencia puede traer bendiciones, pero también muchas veces no. Hay mucha evidencia en la Biblia y hoy en día de cristianos que aman a Dios, que viven vidas según su voluntad y sufren. También recordamos las palabras de Jesucristo que en este mundo vamos a tener problemas, pero Él ha vencido al mundo. Recordamos que cuando sigamos a Cristo llevamos una cruz. Entonces, la obediencia puede traer bendición, pero también la palabra dice que a veces no. A veces no, de hecho muchas veces no. En este mundo vamos a tener dificultades, sufrimiento. Entonces, la obediencia que hacemos, no lo hacemos porque deseamos recibir algo. Es como si mi hijo estaba limpiando la casa, lavando los platos, haciendo todo, y me dijo, mamá, mira todo lo que hice. ¿Puede comprarme un Lego? No, hizo todo, no en amor hacia mí, hizo todo para ganar algo, ¿cierto? Entonces nosotros queremos obedecer en amor y no simplemente para recibir. Ya hemos recibido la máxima bendición, que es la sanación de nuestras almas. También, ¿la obediencia me hace ganar una relación con Dios? No, tampoco, ¿cierto? No podemos ganar nosotros mismos una relación con Dios. Si tratamos de tener una buena relación por Dios, por nuestra propia obediencia, estaremos perdidos. No somos perfectos. Entonces llegamos al punto principal. ¿La obediencia de Jesús me trae bendición? Sí. Así es. La obediencia de Jesús me trae bendición. ¿Cómo? Me da una relación perfecta con Dios. Me da un récord perfecto de obediencia gracias a Jesucristo. Y me da el deseo de agradecerle y obedecerle. Entonces, pienso mucho en el versículo de fijar tus ojos en el cielo, no en cosas de este mundo, en el cielo. Fijar tus ojos en lo que hizo Jesús en su vida y en su muerte. Él nos ha dado todo. Entonces, eso va a cambiar nuestra motivación cuando servimos. No tenemos que servir, queremos servir. Es evidencia de la fe. Es evidencia que entendemos la salvación y creemos en la salvación que tenemos. Bueno, amigas, preguntas, comentarios, dudas. Ahora es el momento. Es un grupo bien grande y bien callado. Está bien. Magali. Sí, bueno, Vandalis, sí, pienso que no tanto como una pregunta, sino una acotación ahí, es que de verdad que a pesar de que dice la palabra de Dios que Dios no quiere obediencia, sino, Él no quiere, perdón, obras, sino obediencia, dice la palabra en el Antiguo Pacto. Sabemos que estamos hoy bajo la gracia y la obediencia nuestra como cristianos es por el amor a Cristo, por el amor y el agradecimiento a Él. Pienso que no es que quizás de pronto un hermano no entienda que no tiene bendición. Por supuesto que obedecer a Dios tiene bendición. Dice también, cuando obedecemos, pues tenemos nuestra recompensa de parte de Dios. Pienso yo que cuando vamos a obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer, pues vamos a obtener la recompensa que es la vida eterna, porque en este mundo andamos, pero a pesar de que ya nosotros ya hemos aceptado, pero como vivimos en un mundo que está, por decirlo, que uno peca con mucha facilidad, pues, ¿no? Por el pensamiento. Entonces, hay que obedecer, hay que tratar de obedecer siempre. No siempre lo conseguimos, pero en esto andamos. Yo siempre le digo,
Bueno, no soy perfecta, pero en este camino ando. Dios me ha puesto en este camino y aquí quiero obedecerlo. No siempre lo consigo. Así, Amén. siendo cristiano, imagínense a aquellos que no conocen la voluntad de Dios. Pues esa es Ujú. mi acotación. Amén. Gracias. Ay, gracias, Magali. Muchas gracias. Sí, con la obediencia también recordamos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dios es todopoderoso y gracias al Espíritu Santo, ¿es posible vivir en la voluntad de Dios? Sí, claro, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos demuestra el camino, nos da lo que necesitamos. Entonces, no, por saber que no es posible ser perfecto, no vamos a decir, ya, entonces no quiero hacer nada. No, es bueno desear y intentar. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, oramos, pedimos la ayuda en la obediencia, la ayuda con las tentaciones. Buscamos consejería de otros amigos, amigas cristianos, ¿cierto? Para cuidar nosotros mismos y a ellos también. Entonces, la vida de un cristiano en el Espíritu Santo es una vida liviana en el sentido que no tenemos la carga del castigo de nuestros pecados en nuestro corazón. Tenemos libertad en Cristo que nos da misericordia cada día y tenemos la gran ayudante del Espíritu Santo. Entonces pedimos, oramos, que Dios nos ayuda y lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Algo más, amigas? Bueno, amigas, entonces, algunos puntos principales. Hay dos enseñanzas principales de la palabra de Dios, ley y evangelio. La ley tiene propósito como espejo, propósito principal es espejo, pero también freno y guía. Las leyes civiles y ceremoniales no aplican a nosotros, como sabemos, la Biblia nos dice. Y también Jesucristo obedeció la ley en nuestro lugar, nos salvó. Entonces, espero que después de esta lección ustedes pueden fácilmente contestar a las 3 preguntas del proyecto final. Y espero que puedan hacerlo en tus propias palabras, con toda la confianza, porque de nuevo el proyecto final no es una prueba, es una oportunidad para demostrar lo que han aprendido. También es una oportunidad de conversar más conmigo. Profesora, el número 4 aún no entiendo. Bien, podemos conversar por WhatsApp, podemos tener una sesión de Zoom, como ustedes deseen, y conversar más sobre la pregunta. Por eso estamos como profesores. Bueno, dejamos hoy día, la lección de hoy día, pensando en la aplicación a nuestras vidas. Imagino que cada uno de ustedes pueden tomar una aplicación personal. Yo siempre pienso en la aplicación de la verdad de la obra salvadora de Cristo, que Él vivió una vida perfecta. Y podemos ver aquí en la imagen que Jesucristo está llevando la cruz con un vestido blanco, ¿cierto? La vida perfecta. Y mira a hombrecito con manchas de pecado. Y con su vida perfecta y con su muerte, vivió la perfección para nosotros y pagó el precio de nuestros pecados. Libertad tenemos en Cristo. Entonces podemos descansar, despertar cada día y decir gracias, Señor, por la vida que me has dado. Gracias por su gracia, su amor inmerecido. Amigas, tenemos la próxima lección a martes. Entonces tienen todo el fin de semana para hacer la tarea. Va a ser un video, como siempre, preguntas. También les invito a leer Éxodo 19 y 20 en tus Biblias, por favor. Y bueno, vamos a terminar la lección de hoy día. Si desean conversar más, pueden quedar aquí. Voy a estar yo, si desean. Y terminamos con la bendición de nuestro Señor. Queridas hermanas en Cristo, el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. Que descansen, queridas hermanas. Gracias. Amén. Bueno, Amén, amén. gracias, hermanas. Gracias. Gracias. Pasen Amén, buenas amén. noches. Buenas noches. Bendiciones a Hasta la próxima todos. clase. Feliz, compañeras, hermanas. Muy buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.